financiera del Líbano de 2019 es un ejemplo de cómo la corrupción, la mala gestión económica y un sistema político sectario pueden llevar a un país al colapso. Líbano, conocido en el pasado como Suiza del Medio Oriente, sufrió una devastadora crisis económica debido a las décadas de endeudamiento irresponsable y políticas insostenibles. Sus antecedentes y causas son, pues, tras el fin de la guerra civil en 1975 y 1990, la élite política libanesa adoptó un modelo económico basado en la acumulación de deuda para financiar el desarrollo. Sin embargo, este modelo era insostenible. La deuda pública pasó de 4.200 millones de dólares en 1993 a 85 millones de dólares en 2018, representando el 150% del PIB. Además, la economía libanesa carecía de industrias sólidas y dependía mucho del turismo, las remesas de la diáspora y el apoyo financiero de estados del Golfo. A partir del 2011, la crisis en Siria afectó la estabilidad regional, disminuyendo las remesas y el turismo. Paralelamente, el apoyo de los países del Golfo se redujo debido a la creciente influencia de Hezbollah, un grupo chiita respaldado por Irán. Para compensar la falta de ingresos, los bancos libaneses comenzaron a ofrecer tasas de interés extremadamente altas para atraer depósitos, lo que terminó funcionando como un esquema Ponzi a nivel nacional. En octubre de 2019, la escasez de dólares llevó a que una fuerte depreciación de la libra libanesa, encareciendo las importaciones de bienes esenciales. El gobierno intentó aumentar sus ingresos imponiendo nuevos impuestos, incluyendo uno a las llamadas de voz por WhatsApp, lo que generó una indignación social. Podemos también hablar sobre el estallido de la crisis y las protestas. La reacción popular fue inmediata. Miles de libaneses salieron a las calles en una de las mayores protestas desde el fin de la guerra. Estas manifestaciones trascendieron las divisiones sectarias y exigieron el fin de la corrupción y la reforma del sistema político. Como resultado, el primer ministro Saad Hariri renunció, dejando al país en una crisis política sin precedentes. En marzo del 2020, el nuevo gobierno de Hassan Diab anunció que el Líbano no podría pagar su deuda externa por primera vez en su historia, declarando un default. Mientras tanto, los bancos impusieron restricciones al retiro de dólares, atrapando los ahorros de los pobladores y generando aún más descontento. Los factores que agravaron esta crisis fue la pandemia del COVID-19, que empeoró la situación económica, afectando aún más el empleo y los ingresos. La explosión en un puerto de Beirut en agosto de 2020, un desastre que dejó a más de 200 muertos y 6.500 heridos, destruyendo gran parte del puerto, aumentando la crisis humanitaria. También la guerra en Ucrania de 2022, provocando un alza en los precios de los alimentos y el combustible, afectando al Líbano, que depende de importaciones. Sin embargo, hubieron intentos de solución. En 2022, Líbano llegó a un acuerdo preliminar con el Fondo Monetario Internacional, FMI, para recibir 3.000 millones de dólares condicionados a la implementación de reformas económicas. Entre ellas, el FMI exigió mejorar la gobernanza y combatir la corrupción, reestructurar la deuda pública y mejorar la administración fiscal, reformar el sector financiero protegiendo a los pequeños ahorristas, unificar el tipo de cambio y establecer controles de capital formales. Sin embargo, hasta hoy el país no ha implementado muchas de estas reformas debido a la resistencia política y la falta de estabilidad gubernamental. Como conclusión, podemos decir que la crisis financiera del Líbano es un claro ejemplo de cómo una mala gestión económica y la corrupción pueden llevar a un país al colapso. La devaluación de la libra libanesa, el desempleo superior al 40% y la crisis de servicios básicos han dejado a la población en una situación desesperada.